Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Hola, bendiciones a todos. Es un gozo poder estar una vez más con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Queremos motivarles a que ustedes puedan ir a las redes sociales de Radio Armonía. La va a encontrar como Ministerio Armonía y ahí hay medios donde usted puede volver a ver de nuevo o ver episodios que hemos hecho de este podcast. Está el canal de YouTube, por ejemplo, y está también Spotify, que conozco una persona que me dice, lo estoy siguiendo por Spotify. Damos gracias al Señor por eso y por el apoyo que ustedes nos están dando a Radio Armonía y a este podcast. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos produciendo desde Santo Domingo, República Dominicana. La semana pasada estuvimos respondiendo preguntas que muchos se hacen, y si no la has podido ver o escuchar, quiero motivarte a que lo hagas porque fue muy interesante, porque son preguntas comunes que la gente se hace y que pueden ser de mucha edificación para ti. En este día vamos a hacer algo muy diferente, pero muy interesante. Y vamos a estar hablando bajo el tema Pablo y el Dios desconocido. Hechos 17, del 19 al 31. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver un modelo bíblico de cómo hacer apologética cristiana. El apóstol Pablo, dentro del ministerio que tenía, aparte de la predicación, del evangelio, de la enseñanza, también vemos cómo hacía apologética cristiana, y no solamente él, otros de los discípulos también, porque es una doctrina bíblica, como ya hemos conversado hasta aquí, pero digamos que la manera más clara que podemos ver del apóstol Pablo haciendo eso y las estrategias que utilizó, que son aspectos que ya hemos compartido aquí, de cómo esa sabiduría para hacer esto y aspectos que hay que tomar en cuenta para nosotros poder presentar de manera razonable lo que nosotros creemos, lo vemos muy claramente aquí en este modelo bíblico de apologética cristiana que vemos en Hechos capítulo 17. Y como el texto es largo, yo les invito que cuando puedan, por favor, lo lean completo. Aquí nosotros lo vamos a ver completo, pero no de una manera, digamos, genérica por el tema del tiempo. Pero es importante que ustedes lo puedan leer bien de cerca, mirarlo. Pueden también, después que escuchen y vean este episodio, leerlo y entonces volver de nuevo a verlo. Acuérdense que esto es un entrenamiento. El podcast Defendiendo mi fe con valentía no es solamente, aquí no solo venimos a dar teoría, venimos a dar herramientas prácticas para que usted se ponga a defender su fe en los lugares donde usted está para la gloria del Señor y levantar la bandera del evangelio. En Hechos 17, del 19 al 31, Pablo va al Areópago en Atenas. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando que iba a interactuar con personas que no eran judías, no eran personas que seguían las leyes mosaicas, nada que ver, gente que ni siquiera sabía de eso. Y el Areópago era una colina rocosa situada al noroeste de la Acrópolis de Atenas, conocida como la colina de Ares. Ese lugar fue usado en el tiempo para muchas cosas, pero en tiempos del apóstol Pablo, el Areópago tenía influencia en asuntos educativos, en asuntos educativos y religiosos. Y fue el lugar donde Pablo presentó su famoso discurso, El Dios desconocido. Pablo, de manera muy inteligente y guiada por el Espíritu Santo, usa como punto de conexión la adoración que ellos tenían al Dios desconocido. Más adelante voy a explicar un poco más sobre eso, para revelar al verdadero Dios.
Eso es lo que hace Pablo, básicamente. Entonces, de los versículos 19 al 21, presenta lo primero que quiero mostrarles a ustedes. Y lo primero es la situación en ese momento. ¿Cuál era la situación? Los atenienses y los extranjeros estaban deseosos de novedades, muy parecido al tiempo actual. La gente quiere algo nuevo. Por eso vemos cómo las noticias que salen hoy, en algunas semanas ya quedan irrelevantes. Los acontecimientos que pasan quedan irrelevantes. Ellos querían cosas nuevas, siempre buscando escuchar nuevas ideas. Y Pablo es llevado al Areópago porque su enseñanza sobre Jesús y la resurrección les parecía extraña. Y digamos que había una intención de querer entender mejor qué era lo que Pablo hablaba. En el versículo 19 podemos ver la pregunta que le hacen. Le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Miren ahí. Entonces, esto nos lleva a lo segundo que podemos apreciar. Desde los versículos 19 al 23, o sea, anteriormente le hablé del 19 al 21, pero en el contexto añadimos el 22 y el 23, podemos apreciar cómo sale a relucir la estrategia de Pablo de utilizar aspectos de su cultura, de la cultura griega, para conectar con ese grupo de personas que habían filósofos epicúreos, filósofos estoicos, o sea, una gama de personas que habían abrazado ideas de la filosofía griega. Y como sabemos, la religión está muy enraigada, la religión predominante o las filosofías predominantes en una nación están muy arraigadas a su cultura. Son aspectos que podrían decirse, son aspectos que ya son culturales. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo observa la religiosidad de los griegos como algo que era común en ellos y menciona el altar dedicado al Dios no conocido y que reflejaba muy claramente la inclinación que tenían por la especulación filosófica y por la diversidad de creencias. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque nosotros vemos cómo el apóstol Pablo en el versículo 22 al final, miren cómo dice, percibo que sois muy religiosos en todo. Versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta, con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo mira y percibe que ellos son religiosos. Pablo, ese Dios no conocido es lo que en griego es el agnostoteos, que quiere decir, obviamente, el Dios desconocido. Y sí, ustedes pueden indagar en la historia y se darán cuenta de que sí los griegos tenían una adoración, incluyendo un altar y hasta templo, de un famoso Dios desconocido, donde era como digamos una deidad que ellos no sabían qué era, pero para ellos existía. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo no dice, percibo que son religiosos, ustedes son hijos de Satanás, ustedes se van a perder todito, ustedes son unos idólatras. No, no, no. Pablo no hizo eso. Pablo conectó con aspectos de su cultura. Pablo lo que hace es y dice, de manera muy sabia, guiada por el Señor, mientras yo pasaba, yo observé los objetos de su adoración. No le criticó su adoración, porque la idea era presentarle la verdad, sino, ni tampoco se lo aplaudió, pero le dice, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. ¿Y qué hace Pablo? Dice, pues lo que ustedes adoran sin conocer es el que yo le anuncio. Precisamente, Pablo no toma otra deidad que era definida de ellos para hablar del Dios verdadero, porque iba a caer en idolatría. Pablo no utiliza una deidad, el Dios de la guerra, el Dios de la sensualidad, de la reproducción. No, 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 no.
Pablo no toma como pie de conexión nada de eso. Pablo toma este Dios desconocido porque él quiere hablarles del Dios verdadero y es un medio que le permite de la cultura de ellos conectar con lo que le va a decir. Vimos ahí. Entonces, esto nos lleva a mirar lo tercero que quiero presentar aquí, que está desde el versículo 24 al versículo 28. Y es que Pablo, aparte de utilizar aspectos de su cultura, y más adelante vamos a ver cómo él le saca más provecho a eso, ahora va a usar el razonamiento vinculado a la naturaleza. A la naturaleza. Desde el versículo 24 al 28 vemos eso. Pablo argumenta que Dios es el creador del universo, que no habita en templos hechos por manos humanas y es quien da vida a todas las cosas. Y lo conecta con la parte cultural en algo que va a decir en el versículo 28. Pero antes de decirle eso, vemos aquí cómo Pablo le dice. Miren la estrategia de Pablo. En el 23 le dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso yo les anuncio. Y entonces en el 24 le dice, el Dios, el Dios verdadero, que es el enfoque que Pablo va a dar, es el creador del universo. Ahí lo va a poner a ellos a reflexionar. Estamos hablando de que ellos tienen altares, imágenes, y Pablo le va a decir a ellos, lo va a poner a reflexionar con aspectos que son razonables. Todavía Pablo no le ha hablado de Cristo ni del Evangelio, no, porque Pablo está, como hemos hablado aquí, que la apologética lo que hace es que limpia el camino, va limpiando el camino para la evangelización. ¿Cómo limpiándolo? ¿Cómo? Tumbando argumentos, haciendo que la gente pueda reflexionar sobre aquello que cree que es verdad y pueda darse cuenta por sí mismo lo irracional que son sus ideas, tumbando argumentos. Y Pablo le dice que Dios es el creador del universo. Y ahora le va a decir algo que va en contra de lo que ellos están haciendo, pero miren la sutileza, que no habita en templos hechos por manos humanas y es quien da vida a todas las cosas. O sea, le está diciendo, ¿cómo es posible? Lo está poniendo a reflexionar, que el Dios que hizo todo va a habitar en un templo hecho por manos humanas si él es el que le ha dado vida al hombre, le ha dado vida a todas las cosas. Si existimos es por él. Vemos ahí que de manera muy sabia Pablo está hablándole en contra de prácticas que ellos tenían, pero se lo está diciendo de una forma que para nada es ofensivo, sino es reflexivo. Yo recuerdo en una ocasión, y yo creo que este tema vamos a tener que hacer dos videos para poder sacarle, o sea que ya se lo estoy diciendo de antemano que no lo vamos a terminar hoy, la próxima semana es que lo vamos a terminar para hacerlo bien y que usted pueda comprenderlo mucho mejor cada aspecto, porque la idea aquí es que nosotros podamos aprender y crecer para la gloria del Señor. Miren, yo en una ocasión cuando estudiaba inglés, recuerdo que había una señora que estudiaba conmigo y que ella era una mujer mundana, o sea, para nada que ver con que servía a Dios ni nada de eso. Y ella era escultora y ella hacía las imágenes que ponen en las iglesias católicas, los santos, las vírgenes, todo eso que a la luz de la Biblia es idolatría, obviamente. Y ella decía, llegó un momento en que en plena clase estábamos hablando de algo de Dios y ella decía que ella se sorprendía de ver cómo esas monjas, cuando iban a comprar las esculturas, se llevaban eso de una manera como que era algo divino, con un cuidado, con una actitud, como que era un Dios. Y ella decía que ella, eso como que le daba, tú sabes, le daba como vergüenza en un sentido porque ella ella hacía su escultura y hasta a veces decía palabras obscenas haciendo su escultura y sus cosas y cómo estas personas llevaban eso
una adoración, como con una postración, como, o sea, y vemos ahí cómo, si usamos la lógica, ¿cómo va a ser que eso es Dios? ¿Cómo va a ser que algo que el hombre hace es Dios? Y es lo que Pablo les está diciendo. Pablo le está diciendo, el creador no habita en templos hechos por mano de los hombres. Claro que no. No habita en templos hechos mano por los hombres. Y él es que da vida a todas las cosas. Y luego Pablo conecta con la parte cultural en el versículo 28. Y a mí me llama mucho la atención cómo Pablo hace este cambio, este crossover. Cómo hace cómo conecta lo natural con algo de la cultura que era muy cercano de ellos para ir presentando la verdad que quiere establecer. En el versículo 28 dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo, eso no es una cita del Antiguo Testamento que Pablo está mencionando aquí, no. Pablo no está apelando a ningún profeta ni ningún siervo de Dios antes de la venida de Jesús. No está hablando ni de Abraham, ni de Moisés, ni de David, ni de Daniel, de ninguno de ellos. Aquí Pablo lo que está haciendo es mencionando dos poetas y filósofos paganos. Porque acuérdense que la idea es conexión, conectar, reflexión, que ellos puedan meditar, que puedan pensar, que puedan razonar sobre de que el verdadero Dios no puede ser alguien que ha sido hecho por los hombres y que el verdadero Dios no es para nada la adoración que ellos hasta ese momento tenían. Pablo apela a dos filósofos. El primero que le menciona es al poeta estoico Epiménides, nombre que yo sé que usted no se lo pondría a sus hijos, Epiménides, quien fue que dijo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, apela primero a uno de los poetas conocido por ellos. Es como si dijéramos en este tiempo que apelaran a algo dicho por algún psicólogo muy conocido en un país particular, un humanista o un filósofo muy conocido, un poeta o un cantante muy famoso que haya, por ejemplo, en Chile, un cantante no cristiano que ya no esté vivo y que haya sido conocido desde hace mucho tiempo y haya dicho una estrofa en una canción. O sea, es algo así que Pablo está haciendo. Agarrando a Epiménides, que ya no estaba en ese tiempo, y dice la frase de un poema mundano, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y Pablo lo que está usando es esa frase para decir que el Dios verdadero no puede ser creado por los hombres. Acuérdense que ese es el argumento base del Dios que Pablo le quiere presentar, que no es un Dios creado por el hombre. ¿Por qué? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. En él vivimos. Porque él vive, vivimos. Nos movemos porque caminamos en su creación. Y por él es que nosotros existimos. Entonces, pero no se queda ahí. Ahora Pablo toma otro poeta mundano, filósofo griego, que era contemporáneo de Pablo. Ese sí era de contemporáneo. Ese sí estaba Pablo, o sea, era más cercano y por ende más cercano a esas personas que Pablo le está hablando, que es Erato de Cilicia, quien llegó a decir en uno de sus poemas, porque también nosotros somos linaje suyo. Y recuerden que Pablo en el 28 lo que le está diciendo, Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
Entonces, vemos aquí cómo Pablo le menciona, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, ser linaje de él es que venimos de él, es que hemos sido creados por él. Entonces, Pablo está tomando esto. Y en el 29, el apóstol Pablo viene y dice, en el 29 específicamente, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por el arte y el pensamiento humano. O sea, Pablo toma el aspecto cultural que le viene diciendo y lo conecta ahora con el razonamiento natural. Y ahora Pablo es más fuerte todavía en contra de lo que ellos hacían, porque sabemos que incluso la adoración a ídolos era un negocio. Nosotros vemos como Pablo, por ejemplo, criticaba la adoración a la diosa Diana de los Efesios, por decir algo. O sea, eso siempre ha sido así. Y en este tiempo también. Toda esa cultura, todo eso que se vende, eso es un mercado. De hecho, vemos como también cuando Martín Lutero fue a Roma por primera vez, que eso fue revelador para él, ver el marketing, el negocio, el tremendo negocio que había con la fe, que eso le abrió más los ojos y Dios después lo fue llevando a esa revelación de la Biblia de que el justo por la fe vivirá. O sea, siempre estas cosas han tenido gente que se aprovechan de eso. Y Pablo está atacando no solamente la fe falsa de ellos, sino también está atacando el negocio que hay con eso. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpida por arte y el pensamiento humano. Pablo le está diciendo, no es posible. Piensen, reflexionen, analicen. Ustedes deben de pensar en estas cosas. Y al pensar en estas cosas, se podrán dar cuenta de que realmente nosotros no estamos, o sea, el Dios verdadero no puede ser estas cosas. Entonces, hasta aquí hemos visto, y yo voy a dejar ya lo cuarto que tiene que ver ya cuando él presenta, lo que voy a hablar la próxima semana es cuando él presenta el Evangelio, porque por razones de tiempo no lo voy a abordar ahora. Voy a dejarlo para usted también esté bien a la expectativa, porque la idea es ver en qué momento y de qué manera, entonces ya Pablo entra con el tema del Evangelio. Entonces, hemos podido ver hasta aquí tres cosas interesantes. Lo primero es cómo Pablo percibe, es entendido de los tiempos, como un programa que tiene Eternidad Plus, entendiendo los tiempos, ¿verdad? Es entendido de los tiempos. Pablo sabe, mira su cultura. Es importante para nosotros mirar nuestra cultura. Y al igual que en aquellos tiempos, la gente hoy día está queriendo escuchar cosas nuevas. Y vemos cómo Pablo, en vez de criticar su cultura, criticar su religiosidad falsa, Pablo usa puntos de conexión con ellos. Utiliza el tema del Dios desconocido, que era una adoración real, y vemos cómo Pablo utiliza la actitud religiosa que ellos tenían, pero también vemos cómo Pablo utiliza frases de poemas de poetas mundanos que ellos conocían, que es lo mismo en este tiempo decir, utilizar frases que pudieran ser utilizadas por cantantes, o sea, pero obviamente no cualquier frases que puedan ser puntos de conexión, que pueda poner a reflexionar a la gente, o una frase de una película, o algo para conectar y hacer a la gente reflexionar sobre las ideas que tiene. Vemos cómo Pablo no utiliza hasta ahora, hasta este momento, lo que hemos llegado aquí, no ha hablado nada del Evangelio, sino todo es tumbando ideas, con la finalidad de mostrar de que el Dios verdadero no puede ser creado por el hombre, no puede ser una estatua, no puede estar en un templo,
no puede estar en nada de eso, porque la lógica te dice que si Él nos hizo y nos creó, ¿cómo nosotros vamos a limitarlo? ¿Cómo nosotros lo vamos a crear a Él? Entonces, ahí es que Pablo va. Entonces, la semana que viene, nosotros vamos a ver la última parte, que es el momento cuando Pablo presenta el Evangelio. Así que en este momento lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Queremos recordarles a ustedes que pueden verlo a través de las redes sociales de Ministerio Armonía, y también ha sido para mí, para Julián Musso, ha sido un grato placer, y les motivamos que si lo está viendo por YouTube, no deje de suscribirse al canal. Así que bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.